Propicios días, chicos y chicas. En el vídeo de hoy vamos a ver la ciencia ficción en el cine. Y para ello voy a realizar este vídeo en dos partes, ya que pues tenemos mucha tela que cortar. En esta primera parte iremos desde la década de 1900 hasta la década de 1980. Y en la segunda parte iniciaremos desde los 90 hasta la actualidad. Así que ya sabéis, si os gusta, darle a like y suscribiros y prepararos para este viaje en el que vamos a ver más de 68 películas. ¡Vamos a ello! El cine de ciencia ficción es un género cinematográfico que utiliza la ciencia para fundamentar narraciones con representaciones especulativas de fenómenos imaginarios como extraterrestres, planetas alienígenas y viajes en el tiempo o en el espacio exterior, a menudo con elementos tecnológicos como naves espaciales, futuristas, robots y otros artefactos más o menos inspirados en las posibilidades de la ciencia. El cine de ciencia ficción se ha utilizado en ocasiones para comentar críticamente aspectos políticos o sociales, utopías, distopías o ucronías, y para explorar cuestiones filosóficas como la definición del ser humano, sus alcances y futuro o destino, el inicio de su existencia o su predecible final, apocalíptico o no. Este tipo de cine se origina con el cine mudo, cuando El viaje a la luna, de 1902 y dirigida por Georges Méliès, asombró a su audiencia con sus efectos fotográficos. Pero, ¿qué es el cine de ciencia ficción? Podemos encontrar múltiples definiciones, pero yo me quedo con estas dos que os he traído. La primera sería de Vivian Sobchak, que lo define como un género cinematográfico que hace énfasis en la ciencia actual, extrapolable o especulativa, y el método empírico, relacionándose con un contexto social que está menos enfatizado, pero aún presente, trascendentalismo de la magia y la religión, en un intento de reconciliar al hombre con lo desconocido. Por otro lado tenemos esta de Joan Bassa y Ramon Freixas, que lo definen como una irrupción de lo imaginario en lo real, utilizando la ciencia como coartada de la fantasía, provocando la transformación de lo verosímil en un referente tanto eminente como pretendidamente científico, que cumplirá en ambos supuestos un rol mítico. Vistas las definiciones, nos vamos de lleno con la historia de la ciencia ficción en el cine, y empezamos con su irrupción, hablando sobre las décadas de 1900 a 1920 y lo que supuso este género para el cine. Las películas de ciencia ficción aparecieron al comienzo de la época del cine mudo, generalmente como cortometrajes en blanco y negro, algunas veces retocados añadiéndoles color. Las películas solían tener una temática tecnológica y a menudo intentaban ser humorísticas. Algunos ejemplos de cine de esta época son El Hotel Eléctrico, de 1908, Le Voyage sur Júpiter, de 1908 también, Viaje a Marte, de 1908, Excursion dans la Lune, de 1909, Frankenstein, de 1910, o 20.000 leguas de viaje submarino, de 1916. Durante la década de 1920, los cineastas europeos utilizaron el cine de ciencia ficción para realizar predicciones y comentarios sociales. Ejemplo de ello son algunas películas alemanas como Metrópolis, del año 1926, y Frau im Mond, La mujer en la luna, del año 1929. Décadas de 1930 a 1950. En la década de 1930, con la invención del cine sonoro, las películas de ciencia ficción de Hollywood eran generalmente de serie B, de bajo coste, como seriales basados en historietas de Buck Rogers y Flash Gordon. Algunos ejemplos serían Just Imagine, de 1930, King Kong, de 1933, y que fue el primer largometraje de un estudio estadounidense, Lost Horizon, de 1937 y dirigida por Frank Capra, Things to Come, de 1936, o Dr. Cyclops, de 1940, que fue una de las primeras a color. Durante la década de 1950, la literatura de ciencia ficción y las revistas pulp se convirtieron en populares.
en parte debido al interés del público en el viaje espacial y a las nuevas tecnologías. Algunas películas examinaban la temática del viaje espacial, como Destination Moon, del año 1950, Conquest of Space, de 1955, The Island Heart, del mismo año, Forbidden Planet, de 1956, El increíble hombre menguante, de 1957 y adaptando la novela de Richard Matheson, The Angry Red Planet, de 1959, o First Man into Space, de 1959. El viaje espacial también incidía en la idea de visitantes extraterrestres, como en la gran The Thing from Another World, de 1951, o en La invasión de los ultracuerpos, de 1956. En algunas películas se presenta el planeta Tierra del futuro tras un desastre apocalíptico, generalmente tras una guerra nuclear, como ocurre en War Without End, del año 56. También tuvimos un par de películas soviéticas como Corazón de perro, del año 66, o King Sasa, de 1966. La hora final, que nos llegó en 1959, fue un fantástico film sobre la paulatina extinción del planeta tras una guerra atómica y el viaje de un submarino como última esperanza. Es una película pesimista a la hora de pintar el holocausto nuclear, ya que nos encontramos en plena Guerra Fría, y fue dirigida con dramatismo y elegancia por Stanley Kramer, quien pudo contar con un elenco de estrellas poco habitual en el género por aquel entonces. Una película distinguida por mostrar la profundidad del género de ciencia ficción fue The Day the Star Stood Still, de 1951, que contenía cuestiones morales, además de su uso de una banda sonora magnífica compuesta por Bernard Herrmann. En esta época también empiezan a aparecer los efectos especiales, como la animación en volumen o el stop motion, de la mano del genio de Ray Harryhausen, que aparece por primera vez en la película Earth vs. The Flying Saucers, del año 1956. Décadas de 1960 a 1980. En comparación con la década anterior, en los años 1960 hubo relativamente pocas películas de ciencia ficción, pero algunas de esas películas transformaron el género. El comienzo, sin embargo, fue más bien clásico. The Time Machine, de 1960, es una adaptación de la novela de H.G. Wells, donde se muestra un futuro en el que las diferencias sociales han llegado a plasmarse en diferencias genéticas a causa de la evolución. La película soviética Planeta Burd, del año 1962, fue distribuida en Estados Unidos por medio de una adaptación de Roger Corman. Ikari XB1, un importante film checo de 1963, fue dirigido por Jindřich Polák, adaptación de La nube de Magallanes del clásico del género Stanislav Lem, que inspiró 2001, Una odisea en el espacio, de 1968, una adaptación del cuento El centinela, de Arthur C. Clarke, obra del director Stanley Kubrick, y que trajo un nuevo realismo al género con sus efectos visuales innovadores y un retrato realista del viaje espacial, además de marcar el género con su historia épica y sus aspectos filosóficos. Otras películas de la década fueron Fahrenheit 451, de 1966, un auténtico clásico de la ciencia ficción social, inspirado en una novela de Ray Bradbury, que describe una sociedad sin libros, deshumanizada por la falta de cultura y manipulada por los medios de masas. ¿A qué me suena esto? Otras grandes películas de esta década son El planeta de los simios, del año 1968, película mítica donde Charlton Heston protagonizó una de las escenas más icónicas de la historia del cine. Fantastic Voyage, de 1966, o Barbarella, de 1968, una película de Jane Fonda que está en el imaginario de todo amante del cine. Nicholas Roeg realizó la alucinante The Man Who Fell to Earth, de 1976, sobre una novela de Walter Tevis. Roeg
influirá poderosamente el cine posterior de Christopher Nolan y otros autores. Durante la década de 1970, gracias a los viajes tripulados a la Luna, resurgió el interés del cine de ciencia ficción. Solaris, de 1972, dirigida por Andrei Tarkovsky, utilizaba técnicas visuales y comentarios filosóficos que recordaban a la película de Kubrick, 2001, sobre un desasosegante relato del genio polaco de la ciencia ficción Stanis Lem. Aparte de esta, aún pudo realizar, a pesar de las dificultades, un film mítico como Stalker, de 1979. Las películas de comienzos de la década exploraron el tema de la paranoia, en el que se representaba a la humanidad bajo la amenaza ecológica, tecnológica o incluso social de su propia creación, en títulos como La amenaza de Andrómeda, THX 1138 o La naranja mecánica, Las tres del año 1971. Un año después tuvimos Silent Running, en 1972. Y por último, en 1973 nos llegó Westworld, de la que actualmente tenemos una serie en HBO. También hubo películas de suspense como Soylent Green, de 1973, y Future World, de 1976, y comedias de ciencia ficción, entre ellas El Dormilón, de 1973, dirigida por Woody Allen, y Dark Star, de 1974, una obra maestra de John Carpenter, rodada con brillantez y una economía de medios apabullante. En 1977 se estrenaron Star Wars y Encuentros en la tercera fase, que fueron grandes éxitos en taquilla y trajeron un aumento importante de películas de ciencia ficción. Además, Star Wars ayudó a difuminar la distinción entre géneros de fantasía, ciencia ficción y superhéroes. En 1979, Star Trek, la película, trajo por primera vez una serie de televisión al cine. Flash Gordon, de 1989, fue una gran contribución al steampunk y es una película que ha ido revalorizándose con el tiempo. Altered States, de 1980 y dirigida por Ken Russell, especula con la inversión de la selección natural. El tema de la telepatía fue tratado en una obra maestra, Scanners, del año 1981, una película canadiense dirigida por David Cronenberg. 1982 fue un gran año para la ciencia ficción y tuvimos un remake de la mano de John Carpenter de la película The Thing from Another World, del año 1951. The Thing, o La Cosa en España, es una revisión genial sobre la temática de invasiones extraterrestres y que además sorprendió al público con sus fantásticos efectos especiales. En el mismo año nos llegó el primer ejemplo de film sobre el ciberespacio, como Metaverso, de la mano de Tron, de Disney. Las películas de Ridley Scott como Alien, de 1979, y Blade Runner, también de 1982, e inspirada en una novela del visionario Philip K. Dick, presentaban un futuro distópico, caótico, oscuro y sucio, y unos alienígenas y cyborgs hostiles y peligrosos. Sin embargo, también difuminaba el límite nunca formulado entre la humanidad de origen natural y la mejorada técnica y económicamente por el hombre con obsolescencia programada, los replicantes. Planteaba además importantes cuestiones filosóficas y éticas, e incluso religiosas. En comparación, la película de Steven Spielberg, E.T., el extraterrestre, uno de los mayores éxitos de los años 80, presentaba a los extraterrestres como seres benignos y amistosos. Las adaptaciones de presupuestos altos de Dune, de Frank Herbert, y la secuela de 2001-2010, The Year We Make Contact, fueron fracasos en taquilla, lo que disuadió a los productores de invertir en guiones de ciencia ficción. Durante la segunda mitad de la década de 1980, los principales contribuidores del género fueron James Cameron con Terminator, de 1984, y Aliens el regreso, de 1986, y Paul Verhoeven con Robocop, del año 1987, y Desafío Total, del año 1990. También se comenzó a utilizar la animación para el género de ciencia ficción, con ejemplos en la japonesa y maravillosa Akira, del año 1988, y la francesa Kandahar, de 1988 también.
Por otro lado, en el cine europeo destacan Alphaville, dirigida por Jean-Luc Godard, y La décima víctima, de 1965, y dirigida por Elio Petri. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte sobre ciencia ficción en el cine. Espero de corazón que os haya gustado y dentro de poco tendréis la consecución de este vídeo. Como ya sabéis, si os ha gustado, darle a like, suscribiros, activar la campanita y de verdad espero que lo hayáis pasado bien. Nos vemos en el próximo, aquí, en No Me Cuentes Películas. Sun is shining bright, the sun to leave this land. It's fun that full of people that the dragons in your hand. The bullets take to catch you when they take us to the sea. She's done all the